Dios le bendiga, Dios le guarde. El pastor José Maldonado, como siempre, todos los miércoles a las 7 de la noche en la programación Aviva tu Obra en medio de los tiempos. Me acompaña mi amada esposa, Yamari Maldonado, con nosotros. Amén. Dios les bendiga a todos. Estamos gozosos en esta preciosa noche. Yo sé que Dios tiene una palabra poderosa para cada uno de nosotros, tu amigo que nos escucha y hermano en la fe. Quiero dejarles saber que también estamos disponibles a través de Spotify y Apple Podcasts. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo espero que te hayas gozado la semana pasada con el testimonio de los 7 ancianos. Fue un mensaje y un testimonio que cuando yo escuché me convertí, que escuché este testimonio, habló tanto a mi vida de una manera poderosa y gloriosa, la cual transformó mi vida, cambió mi mentalidad, porque me dio una esperanza que siempre para Dios no hay nada imposible. Nada. Lo que se ve difícil, imposible, es posible para Dios. Y la Escritura lo dice claramente, pero cuando escuchamos esos testimonios, administra nuestra vida. Y pues por eso es que surge este mensaje del día de esta noche, que es esperanza. Hay esperanza. Y vemos donde realmente estos hombres de edad avanzada pudieron gustar, pudieron ver la promesa y las bendiciones de Dios. Así que en esta hora queremos hablarte de la esperanza. Amén. Así que vamos al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 23. ¿Qué dice, pastora? Amén. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es que hizo la promesa. Mantengámonos firmes. Hay que mantenerse firme. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amen. A veces no nos salimos, ¿verdad?, de que Dios ha prometido algo, pero nos salimos del pensamiento de lo que Dios ha dicho en nuestras vidas. Y esto causa de que podamos dudar, pueda llegar el momento de donde podemos tambalear en nuestra fe o en nuestros pensamientos. Y por eso es importante creerle a Dios en el momento más crucial, el momento más difícil, creerle al Señor en momentos de dificultades. Y Dios quiere hablarte de la esperanza. Creo que, Sierva, creo que estamos en un tiempo donde el enemigo de las almas está buscando a quien devorar, como dice la Escritura, pero también estamos viendo donde personas han perdido la esperanza. Han perdido la esperanza. Y es importante que nosotros en esta hora hablemos de esto, de lo positivo, de lo que es de bendición y lo que verdaderamente Dios ha dicho. Yo estaba hablando con una persona, mi amado, y estábamos hablando de, bueno, yo estaba compartiendo con esa persona de que el enemigo nos enseña la palabra que vino a robar, ¿verdad?, matar y a destruir. Y la meta de él es de quitar, ¿verdad?, el creyente, la esperanza, la fe, ese gozo, esa paz que solo proviene del Señor Todopoderoso, de Jesús. Y cuando nosotros nos encontramos en una tristeza o nos encontramos en un momento, ¿verdad?, que estamos pasando un momento difícil, y seguimos en eso, ¿verdad? No tenemos nuestra mirada en el Señor, en Jesús, que es nuestro ayudador. Él entonces está, eso es lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Entonces la persona está dándole esa cabida al enemigo de seguir y seguir. Toditos pasamos por tristeza, toditos pasamos por un momento difícil, pero no quedarnos ahí, ¿verdad? No perder la esperanza que el Dios Todopoderoso puede ayudarnos y sacarnos de ahí, salir de ese lugar. Y le estaba compartiendo a esta persona, lo que el enemigo quiere es quitarnos la sonrisa, quitarnos esa paz, quitarnos esa alegría que solo Jesús nos puede dar en medio de cualquier situación. Amén. Y acuérdese, como decía mi amada, es que la palabra nos enseña claro que Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero también la palabra nos enseñó y nos dice que Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Amen. Muchas veces pensamos en lo negativo, pensamos en lo que estamos pasando o procesando en la vida. Pero no pensamos ni meditamos en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amen. Diciendo esto, pastora, estábamos en una salida y nos gozamos, ¿verdad?, con el pastor Fraticelli, donde trajo una palabra poderosa, ¿verdad?, que no es el final. Yep. Y es así, es una palabra de esperanza, una palabra de fe, de convicción al corazón y al alma, porque a veces hasta se nos olvida el llamamiento.
La Biblia habla sobre el llamamiento en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, y nos habla de que nosotros, bendito sea el nombre del Señor, somos llamados. Y hasta se nos olvida, cuando pasamos por un proceso difícil, duro en la vida, el enemigo de las almas aprovecha ese momento de debilidad, o ese momento de prueba, o ese momento de situación que estemos afrontando. Él se aprovecha para tomar ventaja. ¿Y cuál es la ventaja que él toma? Pues ve que tú estás en los sentimientos, en las emociones, en el momento duro que estás pasando, de decir, oh, tú no lo vas a lograr, tú no vas a llegar, tú no vas a poder, tú no vas a ver. Y realmente no es así, no es verdad, porque la Biblia dice claramente que en el mundo vamos a tener aflicciones. Amen. Cristo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiemos, ¿verdad? Que venceremos. ¿Por qué? Porque Él venció. Aleluya. Y porque como Él venció, nosotros en Él somos más que vencedores. Y cuando vemos que las cosas no van muy bien, wow, cómo nos sentimos, cómo la mente corre, cómo los pensamientos llegan, pero cómo los dardos del enemigo nos comienzan a azotar nuestra mente, nuestro corazón. Y comenzamos a menguar, comenzamos a creer más a los pensamientos contrarios y a los pensamientos humánicos, ¿verdad? Que son humanos. Es más que pensamientos de lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, muy conocido por muchos de nosotros, dice que Dios le dice a Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Para Dios darle el fin que Él desea. Dios siempre tiene un pensamiento bien para nosotros, mas sin embargo, porque lo que estamos viendo en la sociedad, por lo que estamos afrontando en el momento presente, pensamos que Dios no tiene cuidado de nosotros, pensamos que Dios se nos olvidó de nosotros, pensamos que estamos solos, estamos solas, y realmente Dios está diciendo, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo como poderoso gigante y que estoy escuchando el clamor, estoy escuchando la petición. Pero cuando estamos pasando en la prueba, se nos va la esperanza. Santo Dios. Se nos va lo que hemos creído. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que desea el enemigo. Que se nos olvida hasta quién fue que nos llamó. El llamamiento ¿verdad? Procede de Jesucristo, el mismo Espíritu Santo. Aleluya. Pedro no se llamó. A él lo llamaron. Amen. Él estaba en las redes. Le estaba ¿verdad? Cosiendo las redes, arreglando, reparándolas. Como pescador estaba reparando esas redes que estaban rotas por causa tal vez de que en la alta mar, cuando estaba pescando, puede ser que se salió por muchos peces que cogieron y se quebrantó, o puede ser que a veces, ¿verdad? Que en la mar hay tantas cosas que hay debajo que puedes romper esas redes, y él pues las arreglaba, las redes. Y ahí arreglando las redes, Jesús le dijo, Simón, Pedro, sígueme. ¿Ves? Él no se llamó, a él lo llamaron. Aleluya. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas y vemos que tal vez para Pedro, sabemos que la vida de Pedro en el camino del Señor, el Señor lo llamó. Él siguió al maestro. Pero Pedro no fue tan fácil, hemos hablado, enseñado en la iglesia, que Pedro cuando comenzó en el ministerio preguntaba mucho. Pedro cuestionaba mucho. Pedro era el embajador de los discípulos. Impulsivo Pedro. Él quería saberlo todo, pero fíjese que aunque él pensaba que Jesús lo llamó y después fue arrestado y pensaba de que ya, porque la Biblia dice que él lo iba a negar y lo negó, que todo se acabó y todo se terminó, hubo una esperanza. Aleluya. Hubo una esperanza y esa esperanza lo hizo a recordar que cuando el maestro le dijo, mira, antes que cante el gallo 2 veces, tú vas a negarme a mí 3 veces. Tú me vas a negar a mí. Y más sin embargo, cuando fue arrestado Jesús y él se fue del lado y vemos está en medio de multitudes, le dijeron, tú estabas con Jesús. ¿Por qué tú estabas con Jesús? Porque tú hablas como él, tú te expresas como él. A él pudo comprender y entender que aunque lo había perdido todo, en cierto sentido por sus sentimientos, la condición que él se encontraba mental y emocional, vemos que cuando ahora el gallo canta, cuando las cosas surgen, él dice, wow, perdí la esperanza,
pero aún mismo esa situación le recordó también las palabras del maestro. Yes. Y le trajo esperanza. Aleluya. Entonces siguió al maestro. ¿Qué tú crees de eso, pastora? Eso es poderoso, poderoso, porque muchas veces así es, nos olvidamos de cuando llega esa situación, cuando llega esa presión, cuando llega ese momento de prueba. Dios ya no había hablado. Lo lindo del Señor es que yo puedo testificar las experiencias que yo he tenido con el Señor, el aviso que Dios da. Dios nos da un aviso, Dios nos da a nosotros un aviso. Y Dios le había hablado a él. Jesús le había hablado a él, le había dicho que eso iba a surgir. Entonces llega ese momento, uno dice, como yo a veces digo yo misma, que a veces Dios me da ese cocotazo, como uno dice, ¿verdad? Recordándote de lo que las palabras que yo te había dicho, esas palabras, ¿verdad? Y en ese momento de Pedro llegó esa confrontación entre él mismo. Jesús ya había hablado esas palabras y mira, y a nosotros se nos olvida. Cuando llegamos a esos momentos de presión y prueba, a nosotros a veces se nos olvida. Se nos olvida lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha declarado, y nos encontramos en un momento como Pedro se encontró. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Para dónde voy? Que sentimos que no tenemos salida. Pero qué lindo que en Jesús lo tenemos todo. Amén. Fíjese, aquí en Proverbios capítulo 24, versículo 14, es tan poderoso que la Biblia nos enseña de la esperanza. ¿Y qué dice Proverbios 24, 14? Amén. Dice, así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella, tendrás buen futuro. Tendrás una esperanza que no será destruida. Wow, poderoso. ¿Eh? Aleluya. Así que para que usted vea que cuando tenemos una esperanza, no será destruida. En el Señor tenemos esperanza. Amen. En el Señor tenemos la certeza de que vamos a ver las promesas de Dios. Pero cuando nosotros no esperamos, caemos en situaciones difíciles donde el enemigo toma las ventajas, como dije anteriormente. Por eso hay que seguir creyéndole a Dios. Amen. Quiero hablarte un poquito más de Pedro. Amen. Es porque Pedro, en una ocasión en el libro de Mateos, empieza, que no estamos estudiando en la iglesia, y es que cuando Jesús le dice a ellos, vayan al otro lado, yo los alcanzaré, tengo que ir al Padre, a orar al Padre. Cuando Él le dice estas palabras a ellos, le dicen, vayan hacia adelante, yo los voy a alcanzar. Pero dice que cuando Jesús estaba caminando por encima de las aguas, llegando donde ellos se asustaron, ellos temieron, ellos llegaron a un momento donde, digo yo, que se paniquearon, como decimos nosotros en unas palabras, ¿verdad?, hispanas, y es que se pusieron, es un fantasma. Y Jesús le dice, no soy un fantasma, tranquilo, paz. Pedro le dice, bueno, si eres tú, pues que yo que camine por encima de las aguas, que yo vaya donde ti, yo quiero ir a donde ti. Si eres tú quien es verdaderamente el Jesús, pero se le olvidó algo, que Jesús le dijo, vayan hacia adelante, yo los alcanzaré. Ahora al ver esta situación, ver a alguien caminando por encima de las aguas, que quiero llevarle, siempre hemos hablado de la iglesia, nos hemos reído, nos hemos gozado. Tenemos que ver que el caso es que estaba caminando alguien por encima de las aguas. Yes. La situación es algo que no había acontecido y es algo que realmente llama la atención, porque si tú ves a alguien caminando por encima de las aguas, la cual usualmente no vemos, sería impresionante. Yes. Ellos estaban impresionados, estaban atonitados de que había alguien caminando por encima de las aguas y gritaron un fantasma. Ahora, Pedro le dice, si eres tú, entonces que yo camine. Yo no tengo problema de que ellos se asustaron de que estaba caminando Jesús por encima de las aguas. El problema que yo siempre he tenido es que Jesús le dice, tengan tranquilos, soy yo. Y le dice, si eres tú, pues entonces que camine por encima de las aguas. Le dice, pues Pedro, que ven. Y Pedro comienza a caminar por encima de las aguas. El problema que tengo es que ya Jesús les está diciendo a ellos, ven y camina. Y él caminó por encima de las aguas. Pero miró los vientos, miró las aguas, miró la escena, miró la situación, que literalmente
era imposible o difícil o increíble. Pero ese es el Dios que tú le sirves, que hace cosas increíbles, Amen. cosas que no hemos visto, cosas que no hemos experimentado, cosas que nosotros no he tenido la experiencia. Ahí es donde él dice, créeme, ten la esperanza. Aleluya. Por eso es que dice la Biblia en el libro de Jeremías, que Dios, ¿verdad? Que clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Te mostraré cosas grandes y ocultas, la cual tú no conoces. Hay cosas que Dios nos va a mostrar que no hemos visto, que no hemos experimentado. Pero ahí es que tenemos la esperanza, la fe, la confianza y la certeza de que, aunque parezca increíble, aunque parezca difícil, imposible, Dios es Dios. Cuando entramos al conocimiento de Dios, amplio de Dios, entendemos que Dios es tan poderoso que aún lo que parece ser imposible y difícil, y sin palabras ninguna, Dios es Dios. Gloria a Jesús. Dios es Dios. Entonces, nosotros tenemos que mantener la esperanza en Él. Entonces, cuando Pedro dejó de creer, ¿qué sucedió? Se hundió. Porque cuando nosotros dejamos de creer, dejamos la esperanza, nos hundimos. Hay un refrán o un dicho. Nosotros los hispanos decimos que, oye, tú te estás ahogando en un vaso de agua. Y literalmente cuando tenemos a un Dios tan poderoso y tan glorioso y tan grande, que a veces llegan pruebas a nuestra vida que son bien pequeñas. Hemos pasado múltiples de pruebas grandes y gigantescas y difíciles, y hemos atravesado esas pruebas y no hubo problema. Pero a veces llega una prueba pequeña, ¿verdad? Que tú me puedes entender. Podemos pasar una prueba pequeña y esa como que nos quiere tragar, como que nos quiere hundir, como que nos sentimos que nos vamos a ahogar. Y por eso es que a veces decimos, tú te estás ahogando en un vaso de agua, en algo simple. Quiero que sepas que cuando Pedro estaba caminando por encima de las aguas, esta no fue la primera vez que Pedro había visto la mano de Dios. Porque en ese mismo capítulo vemos donde Jesús le muestra el poder de Dios a Pedro y a sus discípulos. O sea, que no era la primera vez que Pedro había experimentado un milagro de esa índole, de esa magnitud. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, por a causa de la prueba que estemos pasando, se nos olvida la esperanza. Se nos olvida la certeza, la convicción. Se nos olvida la fe, que Dios pueda hacerlo una vez más. Aleluya, poderoso Dios. Impresionante que Pedro no empieza a ahogarse él mismo, ¿verdad? La fe empieza a menguar. Y yo digo, en mi mente, viendo a Jesús caminando, el mismo que tiene ese poder, el mismo que el todopoderoso que está caminando, te está diciendo a ti, ven entonces. Tú sabes, tú me estás pidiendo, pues ven. Y entonces ahí empieza él entonces a menguar la fe y empieza entonces él, ¿verdad?, hundirse en la agua. Pero es como dice, tú sabes, mi esposo, no empezamos nosotros, empezamos bien. Empezamos bien. Sí, tenemos la fe, tenemos esto, tenemos la esperanza, gracias a Dios. Y entonces sucede algo que nos choca un poquito más. Y empezamos a menguar esa fe y empezamos a hundirnos. Pero ya el que te ayudó la primera vez es el mismo que te va a ayudar otra vez. ¿Y por qué entonces empezamos a menguar la fe sabiendo que el que nos ayudó anteriormente es el mismo y nos va a ayudar otra vez? Es poderoso que vemos la palabra del Señor y ahí podemos desglosar tantas cosas, porque ahí vemos a un Pedro que, como dijiste, empezó bien y en mitad de camino se quedó a mitad. Pero te referiste a algo y mi espíritu me hablaba cuando decías esa palabra. Es referente a eso, de que a veces le pedimos a Dios algo y después cuando vamos en camino, Santo, se nos va la esperanza. Aleluya. Se nos va la esperanza. A veces le pedimos a Dios, Dios mío, hazle esto. Dios mío, hazle aquello. Y cuando Dios comienza a hacerlo, perdemos en el camino la esperanza. Wow, y es poderoso. Cuando hablabas eso, me estaba ministrando el Espíritu de Dios referente a eso, que muchas veces le pedimos a Dios. Y la Biblia habla, claro, que el libro de Santiago, que a veces pedimos y no recibimos. Y no recibimos porque no sabemos pedir bien. No pedimos lo correcto. Y muchas veces Dios no dice, pídeme. Porque en la Biblia dice claramente, ven a mí, los que estén trabajados y cargados. Dios conoce nuestras cargas, nuestras pruebas, nuestras luchas.
Pero cuando le pedimos a Dios que nos saque de algo, de una cosa o sea de la otra, estamos preparados mental, emocional, espiritual para recibir los cambios, para recibir la transformación de parte de Dios. Aleluya. Esa es realmente la situación en la vida, de que muchas veces le pedimos a Dios y cuando Dios te dice, pues ven, lo voy a hacer, voy a comenzar, perdemos la esperanza. A veces también, en otros casos, totalmente diferentes, le estamos pidiendo a Dios, le pedimos a Dios y pensamos que Dios no nos ha escuchado y que Dios no nos va a suplir las necesidades y perdemos la esperanza. Y Dios te dice, no pierda la esperanza. No pierda la esperanza porque no importa el tiempo que pase, no importa los años que pasen, no importa las pruebas que pasen. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Aleluya. Así que hay que seguir creyendo en el Señor. Yes. Aleluya, porque Dios es poderoso. Amén. Léete el libro de Efesios capítulo 1, versículo 18, por favor. Amén. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Aleluya, cuál es la riqueza entre los santos. Fíjese, cuando nosotros esperamos y tenemos una esperanza en el Señor, que Él nos ha llamado, que Él tiene cosas para nosotros, cosas gloriosas y riquezas tenemos en Él. Me encanta porque la palabra nos enseña que Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Y eso a mí me enseña mucho. Porque fíjese, Cristo lo dio todo por nosotros, para que nosotros seamos bendecidos. Y en Él tenemos una esperanza grande. La palabra de Dios es una esperanza maravillosa. La palabra de Dios nos enseña que tantas promesas hay para nosotros, para los que le creen, para los que confiesan, aleluya, que Él es el Señor y que le servamos a Él. Esos tienen promesa en el Señor. Así que tu amigo, si no tienes a Cristo, corre a los pies de Jesucristo para que tenga la esperanza en Cristo Jesús. Yes, amen. Amén. Nos enseña la palabra también que hay promesas. Hay promesas. Y ahí están esas promesas en Hebreos 10, 23, que nos enseña de que si nosotros nos mantengamos firmes, si nos mantenemos firmes, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? ¿Verdad? Una esperanza. Yes. Dice que sin flautuar, la profesión de nuestra esperanza, ¿ves? Si nosotros ahí estamos manteniéndonos, no nos debilitamos y nos salimos del camino, hay una esperanza. Aunque llegará la debilidad, pero fíjese qué cosa, que en la debilidad puede estar firme. Yes. Puede estar firme. Tú puedes estar llorando y sufriendo por una situación, y no tienes muchas fuerzas, tú puedes quedarte firme en el Señor, en la esperanza en el Señor. Y eso es lo que Dios te dice. No es que no entre debilidad o llegue momentos difíciles. A todos nos llegan momentos difíciles y debilidad, pero nos mantengamos en Cristo Jesús y veremos a su gloria de una manera especial y poderosa. Nos enseña el Señor que es una esperanza, gloria a Dios, maravillosa en Él. Y los que esperan en el Señor no serán removidos, se van a mantener fuertes y firmes en el Señor. Gloria a Jesús. Así que cuando Pedro entendió, comprendió que en Cristo hay vida. Amen. Y que en Él hay bendición. Y tuvo que pasar por muchas cosas, como pasamos tú y yo. ¿Sabes? Hablamos así de Pedro, pero Pedro pasó por muchas situaciones, las cuales pasamos nosotros como creyentes. No hay diferencias. Pasamos por sin número de situaciones en la vida. Por eso es que él nos dice en su palabra, como dije anteriormente, de esta programación, y es que en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, ¿ves? La confianza nos da esperanza. Amen. Nos da fe, nos da certeza de que Dios, tarde o temprano, Dios nos va a ayudar y nos va a fortalecer a pasar las cosas que tenemos que pasar en la situación de la vida. Y nuestra esperanza es importante porque, dice la palabra, porque Él es fiel. Aleluya. Ahí en el 23 dice, en el libro de Hebreos capítulo 10, dice que Él es fiel, es el que lo que Él ha prometido, lo que Él prometió. Dios nos ha prometido tantas cosas para aquellos, ¿verdad?, que aman su nombre y le sirven, que le adoran y le glorifican. Hay promesas. Así que, hermano, hay promesas para ti. Yes. Amigo que tú me escuchas en esta hora,
hay promesas para ti si buscas a Dios. El que busca a Dios, hay bendición y hay promesa. Yo creo que la promesa más grande que yo estoy esperando, ¿cuál es, mi amor? La venida de Cristo. Cuando Jesús venga a buscar su iglesia. Ir a la boda del Cordero. Esa es la promesa que yo estoy, que se cumpla ya. Y es que Cristo venga a buscar a su iglesia, a su novia. Como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Nosotros la iglesia, somos la novia. Y esta novia va a tener el momento donde llegará la boda, que es la boda del Cordero. Y nosotros somos la iglesia, somos ellos. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza, que Cristo nos arrebate, nos levante, o que nosotros vayamos a Él y vamos a triunfar con Él por la eternidad. La Biblia dice que no habrá más llanto, más dolor, más sufrimiento. Y yo estoy esperando eso. Porque aquí en la tierra hay sinnúmeros de dolores, situaciones, pruebas, luchas, batallas. El mundo está al revés. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Tuvimos un podcast sobre esto, así que si no lo has escuchado, vete a Apple, ¿verdad? O a Spotify, y ahí está el título. A lo malo llegarán tiempos, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Son entre los recientes. Sí. De los primeros, perdón. Amén. Así que tienes que correr y escuchar eso. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos así donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero nosotros, los que tenemos a Dios y tenemos la palabra y creemos en su palabra, tenemos una esperanza. Y la esperanza es que llegará el momento que seremos arrebatados y nos vamos con Cristo. Esa es la mejor esperanza que nosotros podemos tener. Que si nosotros hoy, escuche bien, ahora voy un poco más fuerte para ti, amigo que me escucha. Si hoy tú o yo perdemos la vida, si Cristo no ha venido, pero perdemos la vida, ya salimos de este mundo. Dice la palabra que hay una vida después de esta vida, y es una vida eterna. Si tú la alcanzas y le sirves a Dios en sus promesas, alcanzarás el reino de los cielos por toda la eternidad. Si no es así y vives en desobediencia y no quieres darle tu corazón a Cristo, dice la Biblia que serás pasado a la condenación eterna. Hay dos caminos, está el cielo y está el infierno. Pero fíjese que Jesucristo, la esperanza es que nadie perezca. Dice la Escritura claramente que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos cedan al arrepentimiento. Por eso Él tarda para que darte oportunidad a ti y a mí, que sigamos viviendo una vida conforme a los estatutos, mandamientos, el llamamiento que Él nos dio para servirle en espíritu y en verdad. Pero si no es así, pasaremos a una eternidad, al cielo o a la condenación eterna. Cristo no quiere la condenación eterna para nosotros. Él hizo todo esto para Satanás y los demonios. Pero el hombre es el mismo que decide, ¿verdad?, dónde quiere pasar su eternidad. Ya Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Pero escogemos nosotros qué queremos nosotros. Por eso es que te quiero hablar de la esperanza. Amen. Porque el que tiene a Dios tiene una esperanza. El que tiene a Dios y un familiar, un ser querido que le servía a Dios, perdido la vida, tiene una esperanza que algún día llegará el momento que lo encontrará ante la presencia del Señor. Y es importante la esperanza. Es importante que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque el tiempo que estamos viviendo, el mundo, sierva, está diciéndole, oh, no hay esperanza, no hay remedio, no hay solución, no hay nada, no tienes esperanza, todo es un fracaso, todo es un final. Y Dios te está diciendo, no, en mí hay esperanza. Amen. En las cosas de, ¿verdad?, la oscuridad, las cosas en este mundo, como tú mencionaste, lo bueno malo y lo malo bueno, eso es lo que están guiando. Desafortunadamente, la mentira del enemigo, que no hay bien. Lo que es bueno es lo que ellos piensan que es bueno, que es la oscuridad, hermano, cosas de la oscuridad. Que un trago, que una droga, que algo así es tu esperanza, que ahí es que tú vas a tener esa esperanza de sentirte mejor, de sentir esa paz, de sentir algo, una tranquilidad supuestamente.
Pero eso sabemos que eso son mentiras del enemigo y sabemos también que eso es algo pasajero. Lo lindo de Jesús, lo lindo de nuestro Dios Todopoderoso es que tenemos algo eterno, no algo pasajero. Como decía, es muy importante, es que el enemigo, eso es lo que le dice a las personas. Tú tienes una esperanza, vete y métete estas pastillas, esta droga o este alcohol para que viva, se te va a ir todo el problema y vas a sentirte más aliviado. Pero realmente es un engaño. Amen. Que te están dando una esperanza falsa y temporal. La esperanza que da Cristo es eterna, es para siempre. Y lamentablemente, en el mundo que estamos viviendo, tantas personas corren a una esperanza falsa, a una esperanza ficticia, que no es real, que no es verdadera. Verdaderamente, estamos viviendo un tiempo donde el enemigo ha engañado a muchas personas en una esperanza artificial, que no es real, porque él quiere imitar a Dios, pero no puede hacer lo que Dios se hace y lo que ha hecho. Y por eso nosotros te presentamos la esperanza en Cristo Jesús, en el Señor, porque en Él hay una esperanza que la Biblia nos enseña que aunque el cielo pase, aunque la tierra pase, su palabra no va a pasar. Y si Él te ha prometido algo en la palabra de Dios, se cumplirá. Amén. Y por eso Dios te está diciendo, espera y tenga la esperanza en mí. Romanos capítulo 15, versículo 4. Amén. ¿Qué nos dice, pastora? 15:4, gloria a Dios, aleluya. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Precioso. Que dice que de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras. Aleluya. ¿Ve? La palabra está para que nosotros podamos sentir aliento, ¿verdad? Lo que es fortalecerse, tener esa bendición de que estos antepasados, estas cosas que pasaron, sean de provecho para nuestras vidas. Gloria a Dios. Sea de bendición para nuestro corazón y nuestra alma, para que sepamos que no estamos solos y que hay una promesa, hay una historia en esa promesa. Poderoso Dios. Y podamos ver la gloria del Señor. Y por eso es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos un manantial de vida. Por eso encontramos que en el Señor hay bendición. Encontramos que en el Señor hay esperanza. Gloria porque la palabra de Dios nos da una esperanza maravillosa. Y dice, ahí está. Dice que yo escribo esto de lo que pasaron en antepasado. Lo escribió para enseñarnos, para darnos a nosotros una enseñanza. Un recordatorio para que nosotros podamos entender que estas escrituras nos están llevando a nosotros a la esperanza. Amén. Con nuestra esperanza nos lleva a la esperanza, que nuestra esperanza es Cristo Jesús. Amen. Así que es que nosotros tenemos que creer en su palabra. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 4 que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Pero no fue porque lo iba a llevar a una cena de comer. Dice que iba a ser tentado por Satanás. Satanás se le presenta, el Señor lo reprenda. Amén. Y él estando en ayuno y en oración, lo primero que hace el enemigo es que lo comienza a tentar y a decirle, pues mira, convierte esa piedra en pan. ¿Y qué le dice? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra tiene promesa. Amen. La palabra de Dios tiene esperanza. Amen. La palabra de Dios tiene convicción. La Biblia dice en Timoteo que nos dice que la palabra de Dios es tan poderosa que es eficaz. Tan poderosa que es para redarguir, para enseñar. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. La Aleluya. palabra de Dios transforma. La esperanza está ahí. A veces no la buscamos, la leemos o la meditamos o la guardamos en las tablas de nuestro corazón, como dice la Escritura, que la escribamos en la tabla de nuestro corazón y se nos olvida la esperanza. Aleluya. Fíjese que quiero llevarte, ya hemos hablado de Pedro, pero quiero llevarte al pueblo de Dios. Aleluya.
El pueblo de Dios, Dios le daba promesas y levantaba profetas. Levantaba hombres y mujeres de Dios que le hablasen al pueblo. Dios desataba una palabra sobre sus vidas. Mas, sin embargo, ellos se olvidaban de la palabra. Entonces venía destrucción a sus vidas por a causa de quién. No de Dios, ni tampoco del diablo, sino la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre trae perdición, destrucción. Escuche bien. Cuando nosotros entramos en la desobediencia a Dios, ¿ok? ¿Qué sucede con esto? No es Satanás que toma control rápido. Lo que nos lleva ahí es nosotros tomar las malas decisiones y trae unas consecuencias donde llegamos a un nivel que entonces Satanás toma ventaja. Cuando nosotros dejamos a Dios o desobedecemos a Dios por nuestra concupiscencia, por nuestros deseos, entonces Satanás, viendo que estás en un nivel bajo, él quiere tomar ventaja. Y si tú le dejas, él toma la ventaja y destruye tu vida. Pero por eso es que Dios te da la esperanza en su palabra, que te mantenga en su palabra. Cuando el pueblo estaba haciendo lo que le parecía, entonces el enemigo de las almas tomaba ventaja de su situación, de sus malas decisiones, de sus malas tomos de decir yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Entonces llegaban a unas consecuencias tan graves de que se le olvidaba la palabra de Dios. Porque cuando tú te descuidas, se te olvidan las promesas. Se te olvida la esperanza. Amen. Cuando tú y yo decidimos hacer esto, vemos que entramos en una situación donde perdemos todo el conocimiento de lo que hemos conocido. Oye, qué terrible eso, que perdamos conocimiento de lo que hayas conocido. Déjame explicarte esto. Cuando conociste a Dios y viste las manos de Dios como Dios ha hecho en tu vida, pero te descuidaste, te alejaste y ahora no puedes ver a Dios como antes lo veías. ¿Por qué? Porque ahora, una vez que tú te alejas de tú mismo, decides de alejarte, entonces ahora Satanás, Señor lo reprenda, ciega tus ojos y ahora tú no puedes ver lo que antes veías. Amen. Ahora no puedes escuchar lo que antes escuchabas. Ahora no puedes gustar lo que antes gustaba. Por eso Dios te está diciendo, vuélvete a mí. Cuando volvemos a la esperanza, volvemos a la palabra, que nuestra esperanza, nuestra palabra, nuestras bendiciones provienen de Jesucristo. Y volvemos a Él. La Biblia dice claramente, ¿qué dice? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y podemos ver que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros y ahora tenemos una esperanza. Amen. Y qué lindo tener una esperanza de que no estamos solos, que Él va a pelear por nosotros, que Él nos va a ayudar, que nos va a fortalecer y que vamos a seguir hacia adelante cuando nosotros nos mantenemos en Él. Pero ¿te has pasado tú de que ha llegado un momento difícil en tu vida? Oh, claro que sí, muchísimas veces. Muchísimas veces. Me gustaría que hablases un poco de esto, ya que yo perdí la esperanza. Yo perdí la esperanza en el 2010, el 2011. Claro yo creo que ya estás entendiendo por donde yo vengo, ¿verdad que sí? Entiendo. Yo perdí la esperanza donde Dios me habló. Dios te habló. Y yo perdí la esperanza. Eso es muy cierto. Satanás me robó la palabra que me había dado Dios. Me recuerdo, en el 2008, nosotros teníamos, ¿verdad?, recién casados y perdimos nuestra primera criatura prematuro y era una niña. Y luego de ahí, entonces, finales de 2009. Entonces ahí también sucedió lo mismo. Otra criatura, varoncito. Y ahí fue el golpe bien fuerte. Porque como fue la primera vez, uno, ¿verdad? Duele, claro que sí, cada vez. Pero tiene esa esperanza. La segunda vez teníamos esa esperanza también. Y hicimos lo que humanamente nosotros podemos hacer. Tomamos los requisitos, las cosas que nosotros teníamos que hacer, sea responsable, ¿verdad?, los médicos y en nuestra confianza en el Señor siempre. Y
Desafortunadamente, ¿verdad? Perdimos esa criatura. Y en ese momento yo cada vez me veía entre la vida y la muerte. Y pasaba por mucha situación médica y mi esposo, ¿verdad? Él tomó la decisión que me dijo, después de darse ya no más. Su esperanza ya no estaba en esa situación, ¿verdad? En creer que íbamos a tener esa criatura. ¿Pero por qué? Porque cuando quiero testificarle a las personas que cuando la segunda criatura falleció, que nació con vida y después al tiempo falleció, el doctor, la ciencia, vino donde mi persona afuera y me dijo, quiero decirte unas palabras muy importantes. Tu esposa siempre está en riesgos altos. Estar en riesgos altos, quiero decirte que si ella cae embarazada otra vez, esta vez puede morir ella o puede morir la criatura o puede morir los dos. So, quiero dejarte saber estos riesgos. Y eso pues, la poca esperanza que tenía, me la pagó. Y a los dos hermanos y amigos, porque en ese momento de sufrir, de llorar, de gemir, yo también le dije, yo no sabía eso, lo que el doctor le había dicho a mi esposo. Pero en medio de la situación, yo le dije a mi esposo y al médico le dije, no más, hasta aquí, ¿verdad? No vamos a intentarlo de nuevo, hasta aquí se acabó. Y me recuerdo, hermano, cuando yo y amigo que salía del hospital en una silla de rueda y yo me recuerdo que yo decía entre mí, yo decía, nunca volveré a ver un lugar así a donde estaría en un piso de maternidad. Me recuerdo claramente que yo estaba hablando esas palabras entre mí y triste, hermano y amigo, triste porque es algo duro. Pero también me recuerdo que a donde quiera que nosotros íbamos, después de que pasó esa situación, el Señor es Campaña fiel gloriosa. a su promesa. Campañas, hermanos y amigos, a donde quiera que nosotros íbamos, lugares que no nos conocían, predicadores que nunca había conocido, pero Dios usaba a esas personas para hablarnos de la promesa que Dios nos había dado. Y ahí entonces yo empecé mi esperanza empezó a crecer de nuevo en esa área. Y entonces a mi esposo no, mi esposo seguía en ese lugar, él decía, quédase, no more. Pero empecé a clamar al Señor y orarle a Dios, Dios mío, Padre, cámbiale el corazón a mi esposo. Cámbiale el corazón, ayúdalo a ver lo que tú nos estás hablando, la promesa que tú nos diste, ayúdalo a él ver, Señor, lo que tú ves en nosotros. Amén. Y ahí el Señor empezó a bregar con ese corazoncito. Y me recuerdo que fuimos a un quinceañero. Nunca me olvido de este momento. Una criatura bebecita al lado de nosotros. Nos estábamos sentados y yo jugando con la bebecita. ¡Ay, qué preciosa! Y yo me recuerdo que él vio esa criatura y me dijo, está bien, es tiempo. ¿Tú te recuerdas? Sí, señora. Tengo una foto sobre ese día. Así que, ¿por qué traigo esto a colación ahora? Es porque muchas veces hay personas que nos escuchan que han perdido la esperanza. Yeah. Como yo me sentía que perdí la esperanza. Yo no quería pasar por ese dolor una vez más. Como decía mi amada, yo la primera, la niña, pues yo dije, bueno, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito y vamos para adelante en el nombre del Señor. Pero cuando pasó la segunda, mi esperanza y mi convicción, mi certeza, mi fe era más fuerte. Dije, no, todo va a salir bien. Y cuando no todo salió bien, pues ahí recibí un golpe mental, emocional y espiritual, donde, como dice un buen puertorriqueño, me tranqué y no había quien me moviera. Pero esas eran mis palabras, porque había una esperanza, había una persona que clamaba Yes. y había una palabra que se había desatado. Donde quiera que íbamos, Dios dijo, lo voy a hacer por encima de la ciencia, por encima de los hombres. Y yo llegué el momento, sí, Señor. Pero fíjese, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que se identifican con esto, que han perdido la esperanza, que su corazón ha sido duro. No pretendemos a venir a decirle a usted, no, nosotros somos y que no. No, porque como hombres y mujeres de Dios pasamos por sinnúmero de situaciones donde el enemigo
toma ventaja de lo que estemos afrontando y pasando y nos debilitamos y ahora le hacemos más caso a la humanidad, Yeah. a lo negativo, a lo imposible, a lo que el enemigo deposita en nuestros oídos o susurra en nuestros oídos y no creemos más en Dios. Pero creemos un Dios tan todopoderoso que seguimos hacia adelante y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Sabe? Cuando comenzó ese día que vamos para adelante, vamos a seguir otra vez. Para mi sorpresa, Dios no esperó mucho. Dios como puso su mano y a Dios sea toda la gloria y pudimos tener nuestra criatura en el 2011. Yes. La bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque a mí literalmente se me fueron las fuerzas y pensé que la esperanza se habían ido, es poderoso porque a veces uno piensa que ya se fue la esperanza, pero cuando nosotros empezamos a cavarlo otra vez, encontramos que la esperanza todavía está ahí. Amen. La convicción está ahí. Gloria. La fe está ahí. Lo que pasa es que está tapada, está escondida. Yes. Y Dios logró hacer lo que Él dijo que iba a hacer. O sea, que Dios es un Dios tan poderoso que aunque nosotros pensamos con los límites que nosotros tenemos una mente finita, Dios tiene una mente infinita, pensamos, y Dios nos entiende. Yeah. Dios sabe que nosotros llegamos hasta cierto límite. So Dios le dice, deja que Él busque sus límites. Sí. Pero como yo soy un Dios sin límite, yo voy a mostrarle a Él que yo soy Dios. Yo voy a mostrarle a ella que yo soy Dios. Y Dios lo hizo. Pero en ese momento, en ese proceso, yo perdí la esperanza. Y Dios me mostró que aunque yo perdiera la esperanza o la convicción, Dios dice, espera en mí, date tranquilo. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Todo salió bien a la gloria del Señor y hoy podemos gustar de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque había una esperanza. Yes. Había una esperanza. Había una palabra que había sido desatada, una palabra que se había dicho en los cielos. Y todo lo que se dice en los cielos se complica aquí en la tierra. Y Dios cumplió su propósito en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en las bendiciones que Dios nos ha dado. Y que hemos pasado por sinnúmeros de situaciones, créame. Pero Dios cumplió su promesa. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es verdadero. Así que tú ten la esperanza en Dios, sigue confiando en el Señor, Amen. Porque lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Amén. Yes, amen. ¿Qué dice el Salmo 62:5? Dice aquí, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo en Dios haya descanso mi alma y de Él viene, ¿qué viene? Mi esperanza. Yes. Eso es otro poderoso porque no había otra más que esperar en Cristo Jesús. Si no fuese por Él, no podríamos alcanzarlo y ver las bendiciones de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que sigue esperando en Dios, sigue confiando en el Señor porque la Biblia dice que los que confían en el Señor, aleluya, usted tiene que confiar en el Señor. Son no como el monte de Sión que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Hay que confiar en el Señor, seguir creyéndole a Dios. Amén. Y tener la esperanza. Yo me gozaba, como decía al principio, este mensaje del viernes en este culto misionero, donde no es el final. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que es nuestro final. Que hoy es el día que yo me muero. Hoy es el día que llega mi fecha. Eso es lo que pensé cuando salí del hospital. Porque era el mismo hospital 2 veces. La primera fue, yo tenía 5 meses de embarazo, el segundo yo tenía casi 6 meses de embarazo y yo salí de ese hospital y yo dije, yo nunca voy a entrar a este lugar, en este piso de maternidad. Y eso es lo que yo sentía. No hay esperanza ahí, este es el final. Fíjese que nosotros muchas veces le ponemos esta fecha de expiración a las cosas, yes. No sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Amen. Dios es el que pone, Dios es el que quita, Dios es el que hace y como el del querer de hacer. Pero fíjese que esto es maravilloso. Por eso es que Dios te está diciendo, pon tu esperanza yes. en mí. No te estamos hablando de un cuento que nosotros escuchamos o que leímos en un libro. Es algo que nosotros experimentamos y vivimos. Lo igual como la iglesia de Jesucristo, lo igual que en el ministerio, en el matrimonio,
hemos tenido la esperanza en nuestro Dios que Dios va a hacer la obra. Y hemos visto la mano de Dios. Amen. He visto la mano de Dios como Dios obrar de una manera poderosa y gloriosa en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestra familia. Creyéndole a Dios, teniendo una esperanza en el Señor. Y que aunque llegue el momento más duro en nuestra vida, más crucial, un momento de que pensamos y nos sentimos como ¿verdad? Como tú te sientes como me sentía yo tal vez en ese entonces, que nuestra esperanza no estaba ahí. El americano dice, you have to do soul searching. Tienes que buscar Búsqueda de alma. de alma. Tú tienes que buscar ahí lo más profundo y hacer eso. Y cuando vienes a ver, vas a encontrarte que tu esperanza no se ha ido. Lo que pasa es que estaba tapada, estaba escondida. Aleluya. Y Dios quiere que tú vayas a lo más profundo de tu alma y comiences a ver dónde que está. Porque lo vas a encontrar. En el Señor lo vas a encontrar. Vas a encontrar que en Dios hay esperanza y hay bendición. Pero no te rindas. No desmayes, dice la Escritura. Porque cuando te rindas y desmayes, entonces pierdes la esperanza. Y si pierdes la esperanza, lo pierdes todo. Pero por eso te digo, vuelve, indaga, calva ahí profundo, que vas a encontrar que la semilla está ahí. Amen. La semilla está ahí. Y lo que tienes que hacerle a la semilla es echarle agua. Tienes que mantenerla, porque tarde o temprano va a dar fruto. Va a dar Amen. fruto. Porque el terreno está ahí. La tierra está fértil y puede dar fruto. Tenemos que seguir creyendo a Dios, teniendo la esperanza en el Señor Caminando por fe. y no por vista. Amen. Dice la Escritura del Señor. Así que tienes que creerle a Dios y tener la esperanza en Cristo Jesús, que el doctor diga de que no tiene solución para ti. Diga, ¿sabes una cosa? Me ha quitado la esperanza, pero voy a donde uno que me dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. A ver qué él dice. Amen. Que te va a levantar esas esperanzas que tú tienes. Amen. Te va a sacar algo que tú no sabías que estaba en ti. Porque una de las cosas que hace Dios es un arquitecto, es un perfecto y perfeccionista en sacar cosas de nosotros que nosotros no sabíamos que teníamos nosotros. Eso es muy cierto. Muchas veces es así. Cristo saca de nosotros cosas que aún nosotros no sabíamos que teníamos o que nosotros pensábamos que no podríamos. Dios es perfecto. ¿Quién diría que nosotros hoy en día estamos aquí? That's right. ¿Quién diría que Dios nos pondría en una posición donde no pensábamos que éramos dignos de hacer? Amen. Pero Dios lo hizo por amor y por misericordia y por propósito, la cual la ha hecho para nosotros, Amen. como lo quiera hacer contigo. No pierda la esperanza. Esto es un mensaje de amor. Esto es un mensaje de esperanza. Un mensaje de que no todo está perdido y que todavía Dios tiene cuidado. Todavía Dios se interesa para que tú eches para adelante. Todavía a Dios le interesa que tu ministerio siga creciendo, Yes. que tú sigas viendo la gloria de Dios en el tiempo que estamos presentes. Porque fíjese, siempre digo, ¿verdad? A uno de los libros favoritos, Habacuc, que es donde aviva la obra, ¿verdad? En medio de los tiempos. ¿Por qué? Porque en medio de los tiempos no importa que las cosas se vean difíciles o que sea el final, que aparentemente piense que sea el final, Dios tiene la última palabra. Gloria a Dios. Dios tiene el último segundo, el último minuto, lo tiene Dios en sus manos. Dios sabe lo que hace, Dios sabe cómo hacerlo. Tienes que seguir teniendo la esperanza en Dios, la confianza en Dios, que Dios lo va a hacer. Ahí en el libro de Hebreo me encanta, y estamos terminando diciéndote que Dios nos enseña algo poderoso. Ahí en el libro de los Hebreos habla los héroes de la fe. Habla de que estos hombres creyeron, y mujeres, y hay un listado de hombres y mujeres, donde creyeron a Dios, confiaron en Dios y vieron la promesa del Señor. Creyeron, murieron creyendo. Y así tenemos que ser nosotros como creyentes, Amen. creer hasta el final. ¿Por qué? Porque llegará el momento que vamos, aleluya, a triunfar. Gloria Y todo a en Dios. su tiempo va a dar fruto. Amen. Así que no se desespere. No sé, tú que estás en donde quiera que te encuentres, tu trabajo, tu casa, donde quiera pueda llegar este podcast, que tú puedas escucharlo. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Si pierdes la esperanza, lo pierdes todo. Vuelvo y repito, pastor, pero usted casi llegó y testificó. Sí, yo pensaba que la había perdido, pero Dios me acordó. Yes. Dios volvió y me acordó. Aleluya. Todavía yo soy Dios y lo que he prometido lo cumplo. ¿Sabes qué? Y eso me levantó
me dio ánimo. Y la oración de mi amada esposa me abrió el corazón, que le dije, vamos otra vez para adelante. Eso es lo que Dios te quiere decir en esta hora. Vas para adelante en el nombre del Señor. Amen. Sigue hacia adelante, sigue triunfando, sigue creyendo, sigue confiando que la victoria es tuya si le crees a Dios. Pero tienes que creerle porque esto es para los que creen. Amén. 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 Así que ten la esperanza en Cristo Jesús para que Dios sea más que vencedor en cada uno de nosotros y ver la manifestación de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. No pierda la esperanza. Y si has perdido la esperanza, corre a la presencia de Dios, corre a los caminos de Dios, que Dios te va a ayudar para que puedas obtener las promesas que Él tiene para ti y para mí. Créele a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor José Maldonado, Yamari Maldonado, para servirte en el Señor. Acuérdate que la esperanza, dicen por ahí que es lo último que se pierde, pero no la pierdas, porque en ella vas a tener victoria. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.